El día de hoy vamos a continuar en nuestro estudio. Vamos a continuar estudiando el día de la expiación. Y me gustaría poner este tiempo en manos de Dios. Y abre tu Biblia ahí en Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Y pidamos al Señor que nos dé un corazón adecuado para escuchar su palabra. Señor, estamos delante de ti. Y estamos delante de tu palabra, que es toda ella útil, toda ella inspirada por ti, toda ella tiene el poder de transformar nuestra vida, incluido este capítulo. Señor, pero necesitamos un corazón adecuado y te rogamos que nos concedas ese corazón sensible a tu voz y que el día de hoy abras nuestro entendimiento, abras nuestros ojos, Señor, para contemplar con claridad no solo las maravillas de tu palabra, sino a la maravillosa persona de Jesucristo a quien revelan, Señor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levítico capítulo 16 es un capítulo dedicado completamente al día de la expiación. Este no fue un día, digamos, un solo evento en la historia de la redención, sino es un día que Dios ordena que intencionalmente el pueblo de Dios tiene que hacer ciertas cosas para expiar su culpa, ¿verdad? Y esto sucede después de que el pueblo ha salido de Egipto, ya son libres, ya están en el desierto, ya construyeron este tabernáculo, ¿recuerdas? Están edificando un tabernáculo para poder encontrarse con Dios ahí y adorarle ahí en el desierto. Se inaugura el tabernáculo, la gloria de Dios se manifiesta y mueren los dos hijos de Aarón. Porque caen muertos ante su presencia, porque entraron descuidadamente a servirle. Y entonces es que Dios dice, necesitas hacer algo para resolver ese problema del pecado que sigue ahí activo, sigue ahí presente en tu vida. Y es entonces que Dios les ordena este día de expiación. Vamos a dividir este capítulo en 3 secciones. En los versos 1 al 10 tenemos la preparación del sacerdote. En los versos 11 al 19 tenemos la preparación del santuario. Y en los versos 20 al 34 tenemos la preparación del pueblo. Leamos, vamos a leer mucho. Y vamos a leer mucho Levítico además. ¿Cuántos están emocionados? Bueno, Levítico, desde verso 1 del capítulo 16, dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Puedes leer más al respecto. En el capítulo 10 está registrado este evento. Dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. No sé si logras ver la tensión de lo que está sucediendo aquí. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Poder saber dónde puedes encontrarte con Dios. Bueno, Dios nos visitó y Dios está en un lugar específico. Padrísimo, ¿puedo entrar? Pues sí es padrísimo y no, porque no puedes entrar. No puede, incluso el sumo sacerdote no puede entrar cuando se le dé la gana, ni puede entrar en sus términos. Tiene que entrar en un momento específico y tiene que cumplir con los requisitos de Dios. Ahora, esto es Antiguo Testamento, pero las verdades que están reveladas aquí siguen vigentes. No podemos encontrarnos con Dios en nuestros términos. Esa es la idea, ¿verdad? Por eso es que necesitamos la revelación de Dios. No hay lugar para improvisación en la vida cristiana. La adoración tiene una manera de ser y Dios nos lo revela en su palabra. Entonces Dios le está diciendo esto al sumo sacerdote: dile que no entre cuando quiera y que debe entrar con algo específico. Verso 3: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero
para holocausto. Recuerda que expiación significa cubrir la culpa, ¿verdad? Y holocausto es el tipo de sacrificios que se ofrecían en dedicación al Señor. El holocausto representa una dedicación absoluta a Dios. Y te das cuenta ahora sí que el orden de los factores se altera el producto. Primero tienes que tratar con tu pecado y después puedes consagrarte al Señor. Ese es el orden. Se ofrece un becerro para expiar la culpa y después puedes traer esta ofrenda de dedicación o de holocausto. Verso 4. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Esto es muy interesante, porque el sumo sacerdote tendría digamos que su uniforme, ¿no? O sus ropas de gala. La Biblia las describe como obra primorosa, así dice la Reina Valera, ¿no? Es como obra de artesanos, ¿no? Había mucho detalle en sus vestiduras, había bordado de distintos materiales y un pectoral, que era una lámina de oro con piedras semipreciosas y una mitra así increíble. Dice el texto que es obra primorosa para honra y hermosura de Aarón. Entonces tenía que verse glorioso el sumo sacerdote, ¿verdad? Pero aquí Dios está diciendo, no puedes entrar con esas vestiduras. No en ese día. Tienes que usar vestiduras de lino. Ahorita vamos a explicar por qué. Pero es una vestidura muy sencilla, ¿verdad? Es algo muy humilde. Verso 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Aarón no tenía el derecho de escoger cuál de los animales se iba a sacrificar y cuál se iba a enviar al desierto. Él tenía que dejarle esta decisión al Señor. Es por eso que dice aquí que echará suerte sobre esos 2 animales. Se guardaban en una cajita 2 trozos de madera, uno con la inscripción para Jehová y otro con la inscripción para Azazel. Entonces se le presentaba uno de los animales y él metía la mano en la caja y sacaba. Y si decía para Jehová, ese animal tenía que ser sacrificado, y si decía para Azazel, tenía que ser enviado al desierto. ¿Por qué es importante esto? Porque el día de hoy hay mucha literatura, de hecho hay literatura antigua fuera de la Biblia que genera muchos, ¿cómo decirlo? Hay mitología alrededor de este nombre de Azazel. Y hay escritos incluso judíos que son solamente eso, son tradiciones, ¿no? Azazel es un lugar en el desierto, sencillamente. De hecho, los hebraístas, los expertos en lenguaje hebreo, dicen que Azazel se compone de 2 palabras. Una significa cabra y otra significa escape, o las raíces de estas 2 palabras. Entonces, ya sea que lo interpretes como un cordero es para el escape, ¿no? Lo vas a soltar en el desierto, o que se refiera a un lugar específico. No está hablando aquí de ningún demonio, ni ningún ser espiritual. Está hablando de eso, es la cabra del escape. De hecho, en inglés al chivo expiatorio le llaman scapegoat. Vas a salir de aquí hablando hebreo o inglés, algo. Pero esa es la idea, ¿no? De hecho, hay un lugar el día de hoy, saliendo de Jerusalén y yendo hacia el desierto de Judá. La entrada al desierto de Judá se le llama Azazel. Es un lugar muy específico, hay un acantilado y pues bueno, está hablando de eso. Continuamos leyendo, dice el verso 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere, verso 9 nos quedamos, ¿verdad? Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación.
sobre él para enviarlo a Azazel al desierto. La palabra reconciliación aquí es la palabra expiación, kippur o kafar en hebreo. Verso 11, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Mucho preparativo, ¿verdad? Todo esto es previo a lo que el sacerdote tenía que hacer en el santuario. Y hay mucho que comentar, pero déjame enfocarme en una cosa nada más: las vestiduras del sacerdote, ¿no? El sacerdote normalmente vestía con esa vestidura magnífica, ¿no?, y hermosa, pero este día él tenía que vestirse con esta vestidura de lino. Toda su vestimenta era de lino y nos habla, por un lado, de sencillez y de humildad, pero por otro lado nos habla de pureza también. Esas vestiduras apuntan a la sencillez de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús, dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, que siendo en forma de Dios, Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó sus vestiduras reales, ¿no? Se despojó de sus vestiduras de gloria y tomando forma de siervo se hizo semejante a nosotros. Entonces el sumo sacerdote está aquí apuntando a cómo Jesús vendría en sencillez y en humildad en su primera venida, ¿verdad? Vendría para eso, para expiar nuestros pecados, pero vendría en humildad. Uno de los eventos más hermosos de los evangelios es la transfiguración, ¿verdad? Nos encanta ese relato en el que Jesús sube a un monte, llama a 3 de sus discípulos y frente a ellos les muestra su gloria, ¿no? Y por un momento, ¿no?, como que nomás tantito pienso, sí, ¿no? Jesús se transfigura, sus vestimentas empiezan literalmente a brillar más que el sol y nos fascina, y leemos ese evento y decimos, qué gran milagro. Bueno, es al revés. El verdadero milagro sucedió el resto del tiempo. Se podría decir que la transfiguración fue la interrupción de un milagro más grande. ¿Cuál fue ese milagro más grande? Que el Verbo, ¿verdad?, el Dios que creó absolutamente todas las cosas, se hizo carne, bro. Vino en sencillez, en humildad y habitó entre nosotros. Ese es el verdadero milagro. Bueno, este vestido de lino apunta a eso, pero también el vestido de lino apunta a la pureza de Jesús. Es muy triste que lo sepamos más por las canciones que por la Biblia, pero hay una canción que dice, y a su esposa se le ha... Empiezas, olé, que se vista de lino fino, ¿verdad? Eso está en la Biblia, es una cita bíblica en Apocalipsis, literalmente. ¿Por qué? Porque es la vestimenta de la novia, ¿no? Es blanco, es perfecto. ¿Estás de acuerdo que si vistes de blanco tienes que cuidarte muchísimo, ¿no? Porque pues representa la pureza, ¿no? Representa limpieza. Y esta vestimenta apunta a eso, a la pureza de Jesús. No voy a profundizar mucho más en esto, solo quiero hacerte meditar en esto. Adoramos a Jesús por su sacrificio en la cruz, ¿cierto? Por esa sangre derramada. Y vemos el sacrificio que Cristo hizo en ese momento al entregarse y al atravesar no solamente el dolor físico, sino enfrentar el rechazo y la ira justa de Dios en nuestro lugar por nosotros, y decimos, Señor, te adoro por eso. Y hay que hacerlo. O sea, la cruz es el lugar de adoración para el cristiano. Pero ¿cuántas veces te has detenido a pensar que lo que Jesús hizo en la cruz lo hizo porque vivió una vida entera de perfección y de pureza? O sea, Jesús no solo se entregó en ese momento en la cruz, todos los días Él se entregó y se consagró para agradar a Dios y ganar así tu salvación y mi salvación. Dimensiona eso por un momento. Dimensiona lo que es vivir todos los días enfrentando la tentación y la posibilidad de pecar, y todos los días Jesús entregándose para hacer la voluntad perfecta de Dios. Yo medito en eso y digo, Señor, gracias, no solo por esa cruz,
Gracias por cada segundo, cada latido de tu corazón, cada minuto de tu vida en el que escogiste no pecar, mantenerte puro para entregar una vida perfecta por mí. Gracias, Señor. Jesús lo dijo en estos términos, la noche en la que Él fue entregado. En Juan capítulo 17 Jesús dijo, Señor, yo por ellos me santifico a mí mismo. Qué gran regalo, ¿verdad? Por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces sí, no nos cansemos de adorar a Jesús por sus sufrimientos en la cruz, pero adorémosle por toda esa vida de preparación. O sea, así como este sacerdote se preparaba para poder ofrecer expiación, Jesús se preparó. Jesús vivió preparándose toda su vida, una vida de perfecta pureza, humildad y obediencia. Bueno, pero ahora continuamos a partir del verso 11. Y el énfasis del pasaje ahora se encuentra en lo que el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que hacer en el santuario. Dice así, desde el verso 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá, ¿qué cosa? El propiciatorio. Identifica esa palabra y subráyala en tu Biblia si puedes, porque es importante. Cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. Y dice ahí, para que no muera. Es un pequeño consejo de lectura bíblica. Cómo leer porciones como estas, ¿no? Donde hay tantas especificaciones y detalles e instrucciones de cosas que además nunca hemos visto, ¿no? Léelas como si tú las tuvieras que hacer. Y de entrada, o sea, yo leo esto y digo, ok, si no lo hago bien me muero. Y eso ya me hace leer esta porción con otra perspectiva, ¿verdad? Qué interesante que ahora el sumo sacerdote, después de ofrecer esos sacrificios, podía entrar detrás del velo. Es importante recordar cómo estaba distribuido el santuario. El tabernáculo consistía de una zona perimetral que se conoce como el atrio, ¿verdad? Y ahí el pueblo podía entrar, y ahí se ofrecían los sacrificios. Se encontraba el altar de bronce, donde se derramaba la sangre de los sacrificios, se ofrecían los animales. Estaba el mar de bronce también, que era un lavacro, y esa era un área común. Pero había una tienda adelante de eso, y ese era el lugar donde Dios estaba. Pero se dividía en dos lugares. El lugar santo era el primer lugar, donde entraba solamente el sacerdocio. Ahí no podía entrar nadie más, nadie del pueblo, solo los hijos de Leví. Y en esa primera parte del santuario, ya dentro de la tienda, había muy pocas cosas. Había un candelero de oro, la única fuente de luz allá adentro. A veces se nos olvida eso, pero el tabernáculo, ¿no? Esta tienda donde Dios habitaba, estaba construida con pieles de animales y con muchas telas. Entonces era un lugar muy oscuro. La única fuente de luz allá adentro era ese tabernáculo. Y había una mesa con el pan de la proposición, así se llamaba, ¿no? Todas estas cosas son símbolos de Jesucristo, ¿verdad? El candelero representa a Jesús siendo la luz del mundo, ¿verdad? Y el pan de la proposición representa a Jesús siendo la provisión de Dios, ese pan de vida. Pero había un velo que restringía a los sacerdotes para no ver de lleno la gloria de Dios. Y adentro, detrás de este velo, estaba el arca del pacto. Era una caja de madera cubierta de oro con querubines o ángeles, ¿verdad? Ahí viendo hacia el arca del pacto. Y entonces el sacerdote tenía que entrar, el sumo sacerdote entraba en este lugar solamente una vez al año, después de toda esta preparación. Y lo primero que tenía que hacer era echar este incienso que elevaba esta nube aromática y que era un símbolo de la gloria de Dios. Recordemos que cuando Dios saca a Israel de Egipto, va con ellos en una nube, ¿verdad? La Shekinah.
Todo esto era un símbolo de la gloria de Dios, recordándole al sumo sacerdote delante de quien está, ¿verdad? Dice el verso 14, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. ¿No te llama la atención que lo tenía que hacer con su dedo? No tenía que usar ningún instrumento, tenía que usar su dedo y rociar la sangre hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. ¿Cuántas? No 6, no 8, no 3, una por cada rey mago, no, 7 veces. Verso 15, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión. Entonces ya no solo en el lugar santísimo, sino todo el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos, el pueblo de Israel, en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Normalmente en el tabernáculo había mucha gente. Si te diste cuenta, hay mucho trabajo que hacer ahí, ¿no? O sea, donde quiera que se matan animales, hay mucho trabajo que hacer. Pero este día, el santuario tenía que estar solo y el sumo sacerdote era el único que podía entrar. ¿Puedes imaginar la solemnidad? O sea, yo me imagino el sumo sacerdote escuchando hasta cuando traga saliva, ¿no? Y mejor lo hago bien porque puedo caer muerto aquí. Verso 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Qué interesante, ¿no? Que comienza esta purificación en el lugar santísimo. Ahí rociaba la sangre sobre el propiciatorio, luego en todo el tabernáculo y finalmente hasta afuera, literal, hasta el altar de bronce. Entonces, eso me enseña de entrada que Dios obra de esta manera. Donde Dios quiere comenzar a purificarnos es en la parte más profunda, ¿verdad? Desde adentro hacia afuera. Nosotros somos muy tópicos cuando intentamos limpiar nuestra vida. Casi siempre nos enfocamos en lo externo, en las acciones, ¿no? En las actividades, en los hábitos, pero Dios se enfoca en la parte más interna, ¿verdad? Y comienza a obrar la limpieza y la purificación de adentro hacia afuera. Bueno, ¿cómo esta parte del día de la expiación apunta a Jesucristo? Apunta de muchas maneras a Cristo, pero déjame enfocarme solamente en una cosa muy importante, en el propiciatorio. Esta tabla, ¿verdad?, que cubría el arca del pacto y cubría su contenido. Allí sobre esa tabla tenía que rociarse la sangre entre estos dos ángeles. Y cada aspecto de esa instrucción apunta a Jesús de un modo muy hermoso. En primer lugar, esa arca es el arca del testimonio, dice ahí, ¿verdad? ¿Por qué es el arca del testimonio? Bueno, porque allá adentro hay 3 cosas que dan testimonio de qué. Bueno, número 1, ¿te acuerdas que había adentro? Las tablas de la ley, que apuntan a la justicia de Jesucristo. Dan testimonio de eso, de la justicia de nuestro Salvador. En segundo lugar estaba el maná, ¿recuerdas? Había una porción de maná que se había preservado ahí. Y da testimonio de Jesucristo como la provisión de Dios. Jesús es ese pan de vida que descendió del cielo. Pero también estaba la vara de Aarón que reverdeció. No este Aarón, el sumo sacerdote Aarón. Estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y da testimonio de ¿qué? Del poder de Dios. El poder de Dios manifestado a través de la resurrección de Cristo. Porque Cristo no se quedó en la tumba, ¿verdad? Reverdeció. Es una manera poética de decirlo.
Pero estas tres cosas dan testimonio de otra cosa también. Dan testimonio del pecado de la nación. Esas 2 tablas de la ley, ¿recuerdas qué es lo que hizo Moisés con esas tablas? Las rompió. ¿Por qué? Porque el pueblo ya había roto el pacto con Dios. El primer mandamiento, tan pronto Dios se los dio, luego lo rompieron y pues Moisés rompe las tablas. Testimonio, un recordatorio de cómo Israel rompió el pacto con Dios. El maná también da testimonio del pecado de la nación, porque Dios dio instrucciones específicas. ¿Las respetó el pueblo? No. Y encima de eso, con el paso del tiempo, la nación empezó a murmurar, empezó a quejarse del pan tan liviano. Así lo dice la Biblia. Su murmuración, su queja, su falta de gratitud. Y la vara de Aarón, ¿por qué crees que Dios hizo reverdecer la vara de Aarón? Porque el pueblo se rebeló en contra del sumo sacerdote que Dios había escogido. Y esa fue la manera de Dios de decir, es aquel cuya vara reverdece. Todo esto apunta tanto al pecado de Israel como a la perfección y a la gloria de Jesucristo. Pero hay otros 2 detalles aquí muy interesantes. La sangre tenía que rociarse sobre el propiciatorio. ¿Cuántas veces? 7 veces. No te claves con los números, ¿ok? Que es importante aclararlo. Los cristianos somos raros, ¿no? Raros, es la verdad. Los números son solo números, ¿ok? Pero los números pueden representar algo en la Biblia. Y en la Biblia el 7 es el número de la plenitud, ¿verdad? De la perfección, cuando algo es completo. Esto es así desde la creación, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día, ¿verdad? Es como Él termina su proceso creativo, lo termina con descanso. Ya que todo está completo, viene el descanso. Y entonces el 7 viene a representar eso, viene a representar plenitud y descanso. Por eso el séptimo día es día de reposo, cuando todo es completo. Y lo que esto representa, o sea, qué interesante que Dios diga, vas a rociar. Él podría haber dicho, vas a rociar la sangre ahí y listo. Pero Dios es muy específico y dice, tienen que ser 7 veces. ¿Por qué? Porque esto nos habla de cómo Jesús logró, como dice la carta a los Hebreos, logró eterna redención para nosotros. Cuando Cristo entrega su vida en expiación por nosotros, su última expresión en la cruz fue pagado por completo. El precio fue pagado por completo. Hay otro detalle interesante. Jesús sangró desde 7 puntos distintos en su cuerpo. Una corona en su cabeza lo hizo sangrar. Un flagellum en su espalda, surcando su piel, lo hizo sangrar. Sus 2 manos clavadas al madero, sus 2 pies perforados por los clavos. Y, número 7, una lanza atravesando su costado. Es maravilloso cuando uno se detiene a ver este tipo de detalles, ¿verdad? Jesús apuntando una y otra vez a través de su sacrificio a todos estos sacrificios. Él los cumplió por completo. Y finalmente, en el día de la resurrección, y esa es una imagen muy bella, cuando Cristo resucita entre los muertos, las mujeres entran a la tumba y ven una plancha de piedra en el sepulcro donde Él fue puesto. Y en la cabecera y en los pies, un ángel de cada lado. Es una imagen del propiciatorio. Sangre en medio, 2 ángeles siendo testigos, apuntando, viendo asombrados, ¿verdad? El precio que fue pagado para la expiación de los hombres. Bueno, sigamos leyendo a partir del verso 20. A partir del verso 20. Viene la parte del pueblo, qué es lo que el pueblo tenía que hacer. Desde el verso 20 hasta el verso 28 hay muchos, digamos como que pendientes. Después de todos esos sacrificios, se tenía que manejar con mucho cuidado los restos de los animales que se ofrecieron por el pecado, y el trabajo continuaba, ¿verdad? El trabajo continuaba ahí. El sacerdote tenía que confesar
los pecados de la nación sobre el animal que tenía que ser enviado al desierto. Y finalmente, dice el verso 21, pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre las iniquidades de los hijos de Israel todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y esto era un símbolo, era una expresión muy gráfica de cómo, como dice el Salmo, como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones y nuestro pecado. Entonces, ¿te imaginas? Esta persona tenía esta misión de ver cómo este animal se perdía en el desierto. Y entonces, cuando ya no lo podía ver más, le avisaba al hombre que habían estaciones, ¿no? Le avisaba al siguiente hombre, ya no lo veo, se ha ido. Ese le avisaba al que sigue, y la noticia llegaba hasta Jerusalén. Y cuando se escuchaba que ese cordero, o ese animal, mejor dicho, ya se había desaparecido, ellos lo interpretaban como el Señor ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y era el único momento, digamos, feliz en este día tan sombrío. Pero, acompáñame a leer desde el verso 29. Esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Entonces, antes de la celebración, ¿no? Cuando llegaba la noticia, ¿no? En primer lugar, primera buena noticia, el sumo sacerdote no se murió, ¿verdad? Hizo todo bien. Segunda noticia, ya este animal se ha perdido en el desierto, está lejos de nuestra vista, y lo interpretamos como que Dios ha hecho alejar de nosotros todas nuestras rebeliones. Pero antes de ese festejo, ¿te das cuenta lo que Dios le pide al pueblo? Afligirán sus almas. Afligirán sus almas. Y ninguna obra haréis. Día de reposo es para vosotros. El orden de estas cosas es muy importante. Y esa es la parte del estudio que no te va a gustar. Pero el máximo interés de Dios no es en hacernos felices. Yo sé, y me encanta esa canción. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo. Solo Dios hace al hombre feliz. Es cierto. Pero antes de la felicidad vienen los asuntos serios. Uno no puede ignorar el problema del pecado. Y Dios no quiere que tú y yo simplemente vivamos escondiendo nuestro pecado dentro del arca del pacto. Ahí ya no se ve. No, cada año el pueblo tenía que reconocer, tenía que afligir su alma, tenía que descansar, y no me refiero a acostarte en una hamaca, sino a parar toda actividad y genuinamente examinar tu vida y examinar tu condición. Ahora, si somos bien honestos, ¿qué crees tú que va a suceder si apagamos todas las distracciones? Si apagas tu celular, si apagas tu tele y te tomas un día para mirar hacia adentro, mirar tus decisiones, mirar tu vida, mirar tus actitudes, ¿qué vas a encontrar? ¿Qué vas a encontrar? Pecado aún ahí en tu corazón. Por eso pienso que vivimos tan adictos a todos estos estímulos externos que me distraen. ¿Por qué? Porque si veo la verdadera condición de mi corazón y veo ahí adentro, ¿no? Muy adentro, me voy a afligir. Y como que pensamos que lo último que Dios quiere es que tú y yo nos aflijamos. Bueno, Dios nos invita a afligirnos por las razones correctas. La Biblia me dice que la tristeza
que es según el mundo, produce muerte, ¿verdad? Pero la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Y chicos, este es un arte perdido en la iglesia. El arte de estar quietos ante el Señor. La disciplina de venir ante el Señor y permitir que su luz me muestre aquellas cosas de mi corazón que van a producir aflicción de alma, de corazón y de espíritu, que van a producir arrepentimiento. Quiero aclararte algo. Dios no nos está llamando a autoproducir un estado de depresión. ¿Se entendió eso? Dios no nos está llamando a eso. Eso también podemos hacerlo. Es muy interesante que tenemos ese potencial, ¿no? De apagar toda tristeza y estoy bien. O tenemos el potencial de agüitarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero Dios lo que está haciendo aquí es invitar al pueblo a venir ante el Señor y permitir que su luz nos muestre nuestra verdadera condición. Déjame leerte un par de citas bíblicas. La Biblia lo dice así de claro: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y mira lo que dice al final, y Él os exaltará. En otras palabras, el camino para el gozo verdadero tiene que pasar por la aflicción genuina por nuestro pecado. En otras palabras, hay que tomar el pecado en serio. No minimicemos el pecado. Esta es una invitación a tomar en serio aquello que ofende al Señor en nuestras vidas y permitir que el Señor trate con eso, ¿verdad? O sea, Dios no invita al pueblo a examinarse y afligirse para alejarlo, sino todo lo contrario, ¿verdad? Para que nada estorbe una verdadera relación con el Señor. Este llamado a afligirnos es un llamado de Jesús también. De hecho, la Biblia lo registra en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Sabías que esta palabra, afligíos, es la misma palabra negarse? Muy interesante. Jesús toma ese concepto y nos llama a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y entonces sí, seguirle. ¿No te encanta eso del Dios de la Biblia? Que nos invita a reconocer nuestro pecado, no para alejarnos, sino para resolver el problema y que podamos ir detrás de Él, tener una relación genuina con Él. Leí un comentario de un comentarista bíblico que se llama Vance Havner. Te leo simplemente lo que llamó mi atención. Él dice lo siguiente: el arrepentimiento es una nota casi perdida en nuestra predicación y experiencia, y su falta llena nuestras iglesias con pecadores que nunca han sentido la culpa del pecado o la necesidad de un Salvador. Estamos procurando que los jóvenes digan, heme aquí, cuando nunca han dicho, ay de mí, soy pecador. En la iglesia el día de hoy faltan esas dos cosas. Falta el gozo. Honestamente falta gozo. Falta celebración genuina, falta asombro de Dios y de su gracia. Gozo genuino falta en la iglesia. Déjame replantear eso. Falta en nuestras vidas. Y creo que la razón por la que falta el gozo genuino es porque falta el arrepentimiento genuino, como una práctica, como un estilo de vida. El negarnos a nosotros mismos, Jesús lo dice así, y tome su cruz cada día. Eso es algo que debiera ser cotidiano en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pecado es cotidiano en nuestra vida también. Todos los días tú y yo necesitamos dimensionar nuestra condición, nuestra necesidad, porque solo entonces Cristo será precioso para nosotros, ¿verdad? Y su gracia y su perdón y su sacrificio serán tan asombrosos que entonces el gozo será algo real y el reposo, el descanso
ser algo real en la vida del cristiano. Nos falta gozo, nos falta celebración, nos falta reposo, porque estamos descuidando este llamado a tomar en serio el pecado y de esa manera ver preciosa la sangre que fue derramada por nosotros. Déjame terminar leyendo Hebreos capítulo 10. Te invito a que te pongas de pie. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 es el comentario del Nuevo Testamento a Levítico capítulo 16. Puedes leerlo en casa y te vas a dar cuenta que está hablando de eso, de la expiación. Pero está presentando a Jesús como el que llevó a cabo la expiación definitiva. Y dice así desde el verso 19, Hebreos 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿en dónde? En un lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Perdón, ¿quiénes podían entrar al lugar santísimo? Solo el sumo sacerdote, bro. Eso es impresionante. Y la Biblia nos está diciendo aquí que lo que Cristo hizo, ¿recuerdas cuando Cristo murió? El velo del templo se rasgó de arriba abajo, ¿verdad? Con eso, abriendo el camino a la presencia de Dios, y todos los que confiamos en Cristo, ahora podemos entrar hasta la presencia misma de Dios. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿cuál es el llamado de Dios? Dice, acerquémonos. Verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No significa que te tienes que bañar para acercarte a Dios y hacer tu devocional, ¿verdad? Pero está usando todo este lenguaje. Cuando el sumo sacerdote terminaba toda su función, se lavaba y se vestía las vestiduras de gala y ahora podía nuevamente, ¿verdad?, desplegar la gloria de Dios. Lo que está diciendo aquí es que lo que Cristo hizo ha hecho de nosotros sacerdotes que pueden entrar a su presencia. Acerquémonos con corazón sincero. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué significa eso para nosotros? Que sería una gran desgracia que ya estando pagado el precio para que tú disfrutes de una relación íntima con Dios, permitas que tu pecado estorbe. No lo permitas, por favor. Un precio muy alto fue pagado para que tú y yo tengamos una experiencia profunda con Dios todos los días. La sangre de Cristo lo logró. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar con nuestro pecado, no ignorarlo, ¿verdad? Y Dios ha provisto para que tú y yo podamos, sin ningún impedimento, disfrutar de una relación plena con Él. Señor, gracias por tu palabra, por recordarnos esa salvación tan grande que Cristo logró por nosotros. Cada día necesitamos de tu gracia, Señor. Sí, un día hicimos una profesión de fe y ese día marcó nuestras vidas y fue el inicio de una nueva relación contigo, pero todos los días necesitamos reconocer nuestro pecado. Todos los días necesitamos de tu gracia y de tu misericordia y nos asombra, Señor. Nos asombra lo que tan generosamente entregaste en esa cruz. Supliste no solo para reconciliarnos, sino para cada día santificarnos, cada día limpiarnos, cada día alejar de nosotros nuestras rebeliones y nuestro pecado. Gracias, Jesús, qué salvación tan grande. Ahora entendemos, Señor, que no has hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, porque tus misericordias son muchas, Señor. No nos has pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeciste tu misericordia sobre nosotros.
cuanto está lejos el oriente del occidente, hiciste alejar de nosotros nuestras rebeliones. Gracias, Señor. Gracias. Permítenos vivir disfrutando cada día de tu presencia en nuestra vida y representándote correctamente como sacerdotes tuyos. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos honor, gloria y honra a ti. Amén.